Hola estudiantes, estudiantas del grupo de fundamentos de programación. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 16 de la página 187. El ejercicio de lo que trata es de encontrar lo que es un número caprichoso. Explican en el libro que un número caprichoso es aquel que la suma de sus dígitos elevada a cierta potencia n es igual al mismo número. Entonces, ahí ponen algún ejemplo, por ejemplo el 4913, si sumamos sus dígitos por separado y luego los elevamos a cierta potencia, pues va a ser igual a ese número, o si encontramos el siguiente número, pues es igual. Entonces, escribir un programa para imprimir y contar los números caprichosos entre A y B para una potencia de n. Entonces vamos a tener dos valores, A y B, por ejemplo, A1, B100. Y se especifica la potencia, en este caso los que son elevados al cuadrado. Y por ejemplo dice, la lista de números caprichosos es el 1 y el 81. ¿Por qué? Porque 8 más 1, en el segundo caso, son 9, al cuadrado son 81. Entonces dice que hay dos. Entonces vamos a ver aquí varias cosas interesantes para que no se vayan a perder en este video. Y vamos a comenzar entonces con las variables. Entonces vamos a pedir el valor, bueno, vamos a inicializar los valores de A, de B y de N, que son las referencias que vamos a tener. A, B y N. Y los valores iniciales son 1, 100 y 2. Pues vamos a ponérselos. 1, 100 y 2. Entonces, si se fijan, lo que tenemos que hacer es crear un ciclo que vaya recorriendo este rango de valores y que me diga si ese número en particular es un número caprichoso. Lo que vamos a hacer de nuevo aquí en el programa es que vamos a hacer algo que se llama modularidad. Es decir, modularidad está basado en que un problema, cuando parece que es complejo, si lo dividimos en partes, puede ser más sencillo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos como que dos problemas. Uno es ir regenerando todos los números que vamos a validar si son caprichosos o no. Y el otro problema es en sí saber si es o no caprichoso. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. En la primera solo es un ciclo. Como sabemos, el ciclo de dónde a dónde va a ir, es decir, conocemos el límite inferior y el superior, pues entonces podemos darnos el lujo de usar el ciclo for. La variable i que empieza en a, mientras la variable i sea menor o igual que b, y la variable i el incremento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a validar que sea caprichoso. Entonces vamos a crear un método que se llame isCaprichoso. ¿Quién? El valor que en ese momento estemos checando, por ejemplo i. Va a checar, es caprichoso el 1, es caprichoso el 2, es caprichoso el 3. Entonces ese método nos va a regresar verdadero o falso si el método es caprichoso. Entonces podemos poner si es caprichoso, me regresa verdadero. Entonces lo imprimimos. No, de hecho hay que contarlos, ¿no? Nada más. Hay que imprimir la lista y el total. Entonces
Entonces vamos a crear una variable que nos los cuente, un contador, y si esto es verdadero decimos que contador, tenemos uno más, y como tenemos que imprimir la lista, imprimimos el numerito que sería y al final del ciclo imprimimos el total, que sería el contador. Entonces, si se fijan, salen 0. Si se fijan, lo interesante aquí es que estamos repartiendo el problema. El problema decimos, ok, ya con esto funciona. Pero tenemos un problema aparte totalmente, que es que es el método es caprichoso. Es caprichoso no existe, nunca habíamos hecho un método, al menos no nosotros en el grupo de fundamentos que tenemos. Entonces, nosotros podemos inventarnos pues una función que idealmente digamos, cuando me regrese verdadero es que ese número es caprichoso. Como también estamos incluyendo el exponente, entonces vamos a decir que ese método funciona con la variable y con el exponente. Es decir, hay que pasarle el valor, y si esta potencia se eleva a esta potencia, si es caprichoso o no. Entonces este método, obviamente esta función pues no existe, vamos a crearla. La forma en que se hace esto en Java es exactamente al mismo nivel que main. Hay que recordar que el método main es un método, y así como este método existe, pueden existir cuantos queramos. Entonces yo puedo crear otro método que no se llame main, que se llame de otra manera. Por ejemplo, todo es igual, si se fijan, public static. Aquí nada más puede ser void como el main, pero en este caso no queremos que sea void. Como estamos diciendo que este método me va a regresar un valor verdadero o falso, pues vamos a ponerle que este método es boolean y el nombre. Si se fijan, la forma de definirlo no es tan compleja. Se parece mucho al main, pero ahí está. Ahora, estamos diciendo que este método va a recibir dos valores. Cuando nosotros establecemos cuántos valores va a recibir ese método para procesarlos, se dice que son sus argumentos de ese método o de esa función. En este caso son dos. La forma de hacerlo en Java es colocando la lista de los valores que va a recibir, incluyendo el tipo de datos. Por ejemplo, el primero es un entero y el segundo es otro entero. Entonces tenemos que poner un entero. Podemos ponerle el nombre que sea, por ejemplo así. Entonces en este, digamos, repositorio, en este argumento A, el método va a recibir el valor de i, y en este otro va a recibir el valor de la segunda variable. Lo que sí es importante que suceda es que sean del mismo tipo de datos, lo que estamos mandando y lo que estamos recibiendo. Entonces, ya que tenemos esa parte construida, nada más, como estamos diciendo que este método va a regresar un valor verdadero o falso, tenemos que ponerlo en el cuerpo del método. Se estila mucho poner y decir que si todo sale bien, voy a regresar verdadero. Si se fijan, el método ya no marca error, ya establecí que voy a regresar verdadero, asumiendo que todo lo que ponga aquí salió bien, es decir, que si era un número caprichoso. Entonces nada más tengo que preocuparme de verificar que sí sea caprichoso, y si no lo es, pues regresar falso. Ahora, para hacer esto también
es un problema que hay que resolver. Bueno, separar un número entero descomponerlo, digamos, en sus dígitos, porque están de acuerdo que necesitamos separar los dígitos, el 3, el 1, el 9, el 4, y luego sumarlos. Se puede hacer de varias formas. Una forma clásica de hacerlo es haciendo divisiones sucesivas entre 10. Por ejemplo, tenemos el 4913. Si dividimos 4913 entre 10, si se fijan, el cociente va a ser 491 y el residuo va a ser 3. Es decir, el residuo de esta división entre 10 es este dígito 3. Si hacemos otra división entre 10, pero ahora solo tomando el cociente que teníamos, es 491 entre 10, me va a quedar que toca 49 y sobra 1, entonces ya tengo el 1. Luego agarro el 49, lo divido entre 10, ya tengo el 9, porque va a tocar a 4 y sobra 9. Luego me queda el 4, será el cociente 0 y sobran 4. Cuando el cociente sea 0, pues ahí me detengo, ya no tengo que seguir dividiendo. Entonces, si fijan, esa es una manera de hacerlo. Hay otras, pero esa es la que vamos a aplicar ahorita. Vamos a hacerlo. Entonces ya tenemos aquí el cociente. De hecho, igual podríamos ponerle descripciones más explícitas a las variables, por ejemplo, que este sea el número y este el exponente, para no confundirlos. Entonces podríamos decir, mi número es este y el segundo es el exponente. Entonces vamos a hacerlo. Para hacerlo, vamos a hacerlo con un ciclo que podría ser el while. Mientras dijimos que el cociente, bueno, vamos a hacer un do, porque estamos tan de acuerdo que al menos se va a hacer una vez. Entonces do, y mientras el cociente sea mayor que 0. Cuando sea 0 dijimos que se va a detener, entonces no tenemos cociente, entonces cociente, y lo primero que vamos a hacer en este ciclo es dividir. Este cociente es igual a número entre el exponente, perdón, entre 10. De tal manera que si este número era 4913, el cociente va a ser igual a 491 y entonces hay que sacar el residuo nada más. Residuo es igual a número entre 10. Si se fijan, el residuo empieza siendo 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cociente, la primera vez va a tomar la división del número entre 10, es decir, el número original entre el 10. Y el cociente se va a quedar con el nuevo resultado de lo que salió de la división, mientras el residuo se va a quedar con el dígito que queremos sumar. Por ejemplo, la primera vez en el 4913 el residuo se va a quedar con el 3 y el cociente con el 491. Tenemos que seguir haciendo esto sucesivamente hasta que el cociente ya no sea mayor que 0. Pero ¿qué tenemos que hacer con el residuo? Irlo sumando, es decir, no tenemos por qué guardarlos, el 3, el 1, el 9 y el 4, ese sería otro problema. En realidad lo que queremos es sumarlos. Entonces es este residuo más el que sigue, más el que sigue, más el que sigue.
Entonces decimos, ok, cociente es igual a la primera división y el residuo es igual al número. Entonces desde aquí podríamos decirlo, residuo es igual a residuo más lo que salga de esta expresión. Por el tema de jerarquía de operadores, pues sabemos que primero se va a ejecutar el módulo y luego el signo más. Si quieren ponerle paréntesis para que sea más claro, lo pueden hacer. Se vale, mientras estemos aprendiendo, lo podemos poner así. Yo se lo voy a quitar. De hecho, también en lugar de usar esta suma, vamos a usar el operador más igual, que es lo mismo. Lo quitamos y le ponemos el más igual. Y con eso ya nos aseguramos que estamos sumando el residuo. Ahora nada más lo que tenemos que hacer es decir que número es igual a cociente. ¿Están de acuerdo? Porque si no, nunca se va a parar el ciclo. El número va a ser igual ahora al cociente, que era 491, luego va a ser 49, luego va a ser 4. Y cuando sea 4, el cociente va a valer 0. Hay que recordar que cuando hacemos una división entre números enteros, num es entero y 10 es entero, el resultado siempre es un entero. Entonces cuando llegue al extremo de dividir el último dígito, es decir el 4 entre 10, pues no va a ser igual a 0.4, sino que va a ser igual a 0, porque una división le llaman división entera. Una división entera me va a dar o mayor que 0 o 0, dependiendo de lo que estemos dividiendo, pero no me va a dar decimales. Si quisiéramos que me regresara decimales, pues tendría que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, parece ser que con esto ya me voy a quedar, ahora sí, con el residuo que va a ir sumándose, y al final lo único que tengo que comparar es si el residuo, la suma de los residuos que se guardó en residuo, elevado a cierta potencia, a esta, es igual al número original que teníamos aquí. Entonces, pues nada, necesitamos el número original. Entonces, si se fijan, vamos a poner aquí un truco, le vamos a poner número original, y entonces cuando declaremos la variable aquí num, le decimos que es igual a número original, porque lo necesitamos tenerlo guardado. Entonces ya nada más decimos, ok, si elevamos ese número, acuérdense que para elevar a una potencia era con el método estático O, que necesita dos valores. El primero es la suma de los residuos, que en este caso sería residuo, y el segundo es el exponente. Bueno, si esto es igual al número que estamos evaluando, el número original, entonces vamos a decirle que si no es igual, regresamos falso. Pero si sí es igual, o sea, si eso no sucede, se regresa verdadero. Hay que recordar que return, cuando le ponemos esta sentencia return, estamos regresando lo que le pongamos aquí a la derecha, en este caso verdadero o falso. Puede ser una expresión, puede ser cualquier otra cosa. Pero cuando encuentra Java esta sentencia, abandona totalmente el método donde estamos. Se sale incluso bueno, en este caso se sale del método, y donde lo mandamos llamar, ahí regresa ese valor. Entonces, de tal manera que si regresa falso, toda esta llamada que estamos haciendo aquí será falsa. Entonces falsa no es igual a true, y pues bueno, ese número no lo va a considerar. Pero cuando sea verdadera,
pues sí lo va a hacer. No es una buena idea poner aquí un else, porque si ponemos un else, de todos modos ya no la va a evaluar. Si esta se ejecuta, abandonará el método, ya no importa lo que hay aquí abajo. Entonces no es necesario poner else, de hecho no es correcto. Entonces si lo vamos a quitar, y la expresión quedaría: si este if se cumple, regreso falso. Ahora, si esto no se cumplió, entonces el programa avanzará aquí y regresará verdadero. Y parece ser que con eso es más que suficiente. Vamos a ver qué sucede. Oh, miren, me puso... Sí lo hizo bien, pero hay que... En el ciclo pusimos esto en los lugares equivocados. En realidad este va fuera del ciclo, o sea, aquí. Y la impresión del texto... si es caprichoso. Pues, eso está bien. Vamos a correrlo otra vez. Me dice 1 y 81, el total es 2. Veamos nada más. Pues hay que imprimir los valores de A, B y N. Lista de números caprichosos. Pero si se fijan, sí lo hizo bien. Vamos a ponerle que calcule el cubo para ver si incluye estos dos números y que evalúe del 1 al 10.000, por ejemplo. Le decimos, ok, evalúa del 1 al 10.000 y que lo eleve al cubo. En esta lista de números caprichosos deberán salir el 4.913 y el 5.832, que son, según el libro, números caprichosos. Y otros, ¿no? Oh, de hecho no son tantos. Si se fijan, salió el 512, hacia arriba el 1 seguramente, el 1, el 512, el 4.913 y el 5.832. No hay tantos números caprichosos. Vamos a ver si existiera otro, elevándolo a 100.000. Pues sí, son muy pocos los números caprichosos al cubo. Ojo, esto es al cubo, pero si los elevamos al cuadrado, veamos cuántos hay. De hecho, solo hay dos al cuadrado, el 1 y el 81. Bueno, ese es el ejercicio entonces. Ya nada más para, antes de terminar, si se fijan aquí está la forma en que lo hicimos. Java nos dice que es redundante poner todo esto, porque estamos diciendo, bueno, si esta expresión es falsa, regresa falso. Pero si esta expresión es verdadera, regresa verdadero. Entonces una forma de que Java resuelve esto es simplemente regresar la expresión, es decir, la expresión es verdadera o falsa, no tiene caso que hagas esto. Si se fijan del lado izquierdo hay una idea que nos da Java que nos dice, esto es redundante, entonces le podemos picar y le podemos decir, si le damos un clic o enter, fíjense lo que va a pasar, sustituyó las dos líneas y dice directamente regresa esta expresión. Esa expresión o es verdadera o es falsa. Chequen el operador, no es una asignación, es un igual. Pues es muy elegante hacerlo de esta manera, pero podría resultar confuso para programadores
que vayan empezando. Lo voy a dejar como estaba, porque al final del día pues está bien. Así es como estaba. Entonces, bueno, ustedes pueden checar esta regla. Y bueno, esto sería todo. Chequen en el Edmodo porque les voy a dejar una tarea del ejercicio siguiente. Y va a tener un premio si lo resuelven en cierto tiempo, porque en el siguiente video lo vamos a resolver, pero bueno, quienes lo entreguen antes tendrán una bonificación para que estén al pendiente. Gracias, vamos a terminar los ejercicios de este tema, de esta unidad, del libro, porque son, creo yo, junto con los arreglos, algo muy importante que nos debe de quedar claro. Entonces, recuerden que ustedes pueden resolver los ejercicios nones y verificar al final del libro si sus respuestas son correctas, o pueden incluso también resolver los ejercicios pares antes de que nosotros los resolvamos. Vamos a tratar de que esta misma semana queden resueltos todos los ejercicios pares, para alcanzar a ver los arreglos de una manera más detallada. Es importante que sí vayan ustedes a la par, porque de lo contrario pues se van a perder en el tema de arreglos, que normalmente es el tema que se les complica a muchos. Pero bueno, por lo pronto el siguiente ejercicio, que es el número 18, el número 18, ese lo van a resolver ustedes. Voy a subir la asignación en Edmodo. Chéquenlo y si tienen dudas lo comentan. Gracias.